Hay un país donde los titulares de guerra ocultan algo mucho más antiguo que las pirámides. Un lugar donde los rascacielos están hechos de barro, y aún así, han sobrevivido a imperios enteros y al propio acero. Un lugar donde el tiempo no avanza en línea recta, sino que gira sobre sí mismo, como las cuentas de un rosario entre los dedos del viento. Esto es Yemen. No el Yemen de los informativos, sino el que casi nadie se ha atrevido a contar. En una aldea de la que probablemente nunca oyó hablar, las mujeres todavía cantan a la luna en una lengua que ya nadie descifra. En un mercado que lleva 8 siglos sin cambiar, el aroma de las rosas secas y del jabón de leche de camella flota entre pasillos de luz y de sombra. Bienvenidos a Yemen, un lugar tan lejano de lo que imaginan que casi parece pertenecer a otro tiempo. A Shibam se la conoce a menudo como el Manhattan del desierto, pero no por torres de cristal ni estructuras de acero. Aquí los rascacielos están hechos de barro. Construidas hace más de 500 años, las torres de adobe de Shibam alcanzan los 8 pisos de altura, convirtiéndola en uno de los primeros ejemplos de planificación urbana vertical del mundo. Toda la ciudad está rodeada por gruesas murallas defensivas, levantadas para protegerla de las inundaciones, de los invasores y de los vientos implacables del desierto. Cada edificio se construyó con barro, agua y paja, y después se dejó secar bajo el sol. Los muros gruesos actúan como aislante natural, refrescando el interior de día y conservando el calor por la noche. Las ventanas pequeñas protegen del polvo y regulan tanto la temperatura como la luz. Ese diseño, tan inteligente como sostenible, ha permitido que la ciudad perdure durante siglos. Situada sobre la antigua ruta del incienso, Shibam fue en su día un próspero centro comercial por el que pasaban las caravanas cargadas de incienso, mirra y especias. Aunque quedaba aislada en pleno desierto, su posición estratégica la hizo florecer. Hoy Shibam se alza como un museo al aire libre, testigo silencioso del ingenio de quienes la levantaron piedra a piedra, o mejor dicho, barro a barro. Sus callejuelas estrechas serpentean entre filas apretadas de torres. Muchas de las casas pasan de generación en generación y se mantienen siguiendo métodos tradicionales que apenas han cambiado con el tiempo. En algunos rincones, vigas de madera conectan los pisos superiores de edificios distintos, permitiendo a los vecinos compartir comida o conversar sin necesidad de bajar a la calle. Uno imagina esas voces cruzando el vacío entre azoteas y no puede evitar preguntarse cuántas historias familiares se han tejido así, en el aire, entre una casa y otra. Muy por encima de la meseta, la tierra se curva como una plegaria seca y dorada. Allí, aferradas a la roca, hay aldeas que durante siglos han observado el paso del tiempo en silencio. Al-Jaharain se agarra al acantilado como si hubiera brotado de él, no como si alguien la hubiera construido. Sus casas, apiladas como manuscritos olvidados, miran de frente a un sol que no perdona. No hay ríos, no hay verde, solo piedra. Y sin embargo, la vida continúa. Más adelante, siguiendo el cauce del Wadi, aparece Haid al-Yasil, como una visión, una aldea suspendida en el aire. Sus casas de piedra se asientan sobre repisas que el tiempo ha esculpido a más de 30 metros sobre el valle. Vistas desde abajo, parecen irreales. Vistas desde arriba, parecen inevitables. Los niños juegan a la sombra de agujas de granito que se elevan hacia el cielo. Ambas aldeas hablan el mismo idioma de la adaptación. Los muros gruesos conservan el frescor. Las habitaciones son estrechas y oscuras, no por pobreza, sino por necesidad. Los tejados planos hacen las veces de despensa y de cama bajo las estrellas. Para llegar hasta allí hay que dejar atrás el presente. El camino serpentea entre las montañas como si fuera una escritura sagrada. No hay ruido, solo el susurro del polvo, el eco del viento rozando la piedra y los pasos silenciosos de un viajero que llega tarde a una conversación muy antigua. Dejando atrás las aldeas colgadas de la roca y ascendiendo más entre las montañas, llegamos al Jabal Sabir, un lugar que parece vivo de una manera distinta. Situado cerca de la ciudad de Taiz, el Jabal Sabir es una de las cumbres más altas de Yemen, superando los 3.000 metros de altitud. Pero no es la altura lo que lo hace especial, es la vida que se aferra a cada ladera. Terrazas agrícolas, talladas en la montaña hace más de 2000 años, cubren las colinas como escaleras verdes. Esas terrazas se siguen utilizando hoy en día. En ellas se cultiva café, cebada y otros productos.
El agua llega a través de acueductos excavados a mano y se almacena en cisternas de piedra. A pesar de las escasas lluvias, la gente de la zona cultiva la tierra a una altitud donde pocos se atreverían siquiera a intentarlo. El Jabal Sabir es también el hogar de un animal tan raro como venerado, el leopardo arábigo, una de las grandes felinas más amenazadas del planeta. Más pequeño y ligero que su primo africano, luce un pelaje amarillo pálido salpicado de manchas oscuras. Se cree que en Yemen sobreviven en libertad apenas unos pocos ejemplares. Pero pese a su rareza, este leopardo posee un profundo significado cultural y espiritual. En el folclore local se le considera guardián de las montañas, una presencia invisible que protege la tierra y a quienes la habitan. Cruzarse con él se interpreta como algo trascendente, casi místico. Los ancianos cuentan historias de quienes se encontraron con el leopardo y sintieron que habían sido elegidos o marcados por un espíritu. Los esfuerzos de conservación son mínimos debido al conflicto que atraviesa el país, pero el respeto que este animal despierta entre la población local podría ser una de las últimas esperanzas para su supervivencia. En un país donde el conflicto ocupa tantos titulares, el Jabal Sabir existe en silencio como un mundo aparte, donde la historia, la naturaleza y el espíritu se dan la mano. Al suroeste del Jabal Sabir llegamos a Al-Hajara, una aldea que parece esculpida a propósito, casi con devoción. Construida directamente sobre un acantilado en las montañas de Haraz, Al-Hajara es a la vez fortaleza y hogar. Sus edificios están hechos por completo de piedra local, dispuesta para seguir la pendiente natural del terreno. Se levantan en capas verticales y cada planta cumple una función distinta. En la planta baja suele guardarse el ganado, que con su calor corporal ayuda a templar la casa. La planta intermedia se destina a almacenar grano, herramientas y alimentos conservados. En el piso superior, abierto a la luz y al aire, viven y se reúnen las familias. Esta disposición aprovecha al máximo el espacio y el aislamiento natural para regular la temperatura durante todo el año. Las callejuelas estrechas de Al-Hajara serpentean por la aldea como un laberinto. Escaleras conectan unas casas con otras, y los tejados sirven a la vez de patio y de lugar de encuentro. Desde la distancia, parece que Al-Hajara brota directamente de la roca. Las casas se integran tan bien en la piedra que resulta difícil distinguir lo que hizo la mano humana de lo que hizo la naturaleza. Sus habitantes atesoran sus tradiciones, sus casas de piedra y las montañas que, desde siempre, los han protegido. Al este de Al-Hajara se encuentra Taiz, una de las ciudades más importantes y pobladas de Yemen. Sobre ella se alza la ciudadela de Al-Kahira, una fortaleza imponente encaramada en una colina rocosa. Construida hace muchos siglos, la ciudadela fue en su día el centro administrativo y militar del sur de Yemen. Sus gruesos muros de piedra, sus torres de vigilancia y sus puertas abovedadas cuentan una historia de fuerza y de resistencia. Su ubicación no es casual. Desde esa altura se domina toda la ciudad, algo que en el pasado permitió a sus gobernantes anticiparse a cualquier invasión. En su interior hubo antaño arsenales, almacenes y estancias para la guarnición y sus mandos, y con el tiempo también se convirtió en un lugar de gobierno y de ceremonias. Taiz, en sí misma, es una ciudad de capas superpuestas. Sus calles serpentean colina arriba y colina abajo, repletas de mercados, mezquitas y escuelas. Sus habitantes son conocidos por su formación y por su carácter activo, y la ciudad ha sido durante mucho tiempo un centro de vida intelectual y política en Yemen. Recorrer Al-Kahira ofrece otra manera de mirar la historia. Caminando entre sus muros, uno casi puede sentir el peso de los siglos bajo los pies. Desde lo más alto, la vista se abre sobre un mar de tejados que se extiende por todo el valle, enmarcado por montañas en el horizonte. La ciudadela no es solo una reliquia, es parte de la identidad misma de la ciudad. Lejos del bullicio del presente, escondida en el silencio del desierto, se encuentra Ma'rib, antaño la gloriosa capital del reino sabeo. Esta ciudad, de casi 3000 años de historia, está profundamente ligada a la legendaria reina de Saba. Según los textos antiguos y la tradición oral, fue aquí donde ella gobernó una civilización próspera, célebre por su riqueza, su diplomacia y su devoción hacia el dios Sol. El logro más destacado de aquella época es la gran presa de Ma'rib, construida en el primer milenio antes de nuestra era.
Aquella construcción monumental no era solo una presa, sino un símbolo del ingenio humano frente a la naturaleza. Con casi 600 metros de longitud y más de 15 metros de altura, canalizaba las lluvias monzónicas hacia una compleja red de irrigación que sostenía la agricultura de miles de personas. Pero con el paso del tiempo, la presa se fue deteriorando hasta que finalmente se derrumbó. Aquella pérdida marcó el declive del reino, y el hecho aparece incluso mencionado en textos islámicos como un punto de inflexión en la historia de Arabia. Aún así, el espíritu del reino de Saba sigue vivo entre las ruinas de un templo, con inscripciones curtidas por el sol, aquellas mismas piedras que en su día sostuvieron algo inmenso. Dirigiéndonos hacia el oeste, llegamos a uno de los pocos rincones verdes de Yemen, Jabal Bura. En un país conocido por sus vastos paisajes áridos, Jabal Bura destaca como un macizo montañoso densamente arbolado, donde sobrevive un ecosistema tan frágil como lleno de vida. A diferencia de otras regiones, aquí caen algo más de lluvias, lo que crea un clima húmedo donde prosperan árboles altos, helechos y rocas cubiertas de musgo. Lo que hace de Jabal Bura un lugar especialmente singular es la presencia del babuino hamadríade, una especie profundamente entretejida en la identidad ecológica y cultural del lugar. Estos babuinos se reconocen fácilmente por su denso pelaje gris plateado y por su mirada aguda e inteligente. Los machos suelen ser más grandes y dominantes y encabezan grupos cohesionados y jerárquicos. Su comportamiento social es complejo, con señales vocales, rituales de acicalamiento y demostraciones de jerarquía que muchos comparan con las dinámicas de las sociedades humanas. Para la población local, estos primates son mucho más que simples animales. Son, casi, los monjes de la montaña. Según las creencias locales, los babuinos hamadríades son guardianes espirituales del bosque, mensajeros de los dioses de la montaña. Hacerles daño se considera un mal presagio. Algunas historias incluso hablan de cosechas enteras perdidas después de que alguien les faltara al respeto. El resultado es una convivencia pacífica entre personas y babuinos. Los aldeanos dejan ofrendas de frutas y hierbas en el linde del bosque como muestra de respeto, y los niños aprenden desde pequeños a observarlos a distancia, a respetar su espacio y a considerarlos protectores de la tierra. Uno se pregunta si no habrá algo que aprender ahí, en esa manera tan sencilla de convivir con lo salvaje sin querer poseerlo. En el corazón mismo de Yemen se encuentra Saná, una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo, con una historia que se remonta a más de 2500 años. La ciudad es un archivo vivo de la cultura árabe. Según la leyenda, fue fundada por Sem, hijo de Noé. Saná es célebre por sus edificios únicos. Altas casas decoradas con intrincados relieves de yeso blanco se alinean a lo largo de callejuelas estrechas. Estas viviendas, a menudo de varias plantas, se diseñaron para ser a la vez funcionales y hermosas. Sus muros gruesos protegen del calor, mientras que los pisos superiores suelen tener grandes ventanas que dejan pasar el aire fresco y la luz. Vista desde lejos, la ciudad parece sacada de un cuento, y no es casualidad que los visitantes la describan a menudo como una ciudad de casas de pan de jengibre. Uno de los edificios más emblemáticos de Saná es la Mezquita Al-Saleh. Construida en el año 2008, representa una interpretación moderna del diseño tradicional yemení. Está decorada con altos minaretes, cúpulas elegantes y mosaicos minuciosos, y funciona no solo como lugar de culto, sino también como símbolo cultural y arquitectónico de orgullo nacional. A pesar de las dificultades derivadas del conflicto y del crecimiento urbano, el casco antiguo de Saná ha conservado buena parte de su fisonomía histórica. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, aunque hoy figura entre los sitios en peligro, y sin embargo, sus habitantes siguen viviendo, trabajando y encontrando motivos de alegría entre sus muros centenarios. Cerca de Saná, sobre una roca elevada, se alza el palacio de Dar al-Hashar, construido en la década de 1930 por el imán Yahya como residencia de verano. Este palacio es una de las maravillas arquitectónicas más reconocibles de Yemen. Su singularidad no reside solo en su verticalidad imponente, sino en cómo se funde con la roca sobre la que se asienta, como si hubiera crecido de ella. El palacio se construyó en capas. Las habitaciones se apilan unas sobre otras hasta alcanzar 5 plantas de altura. En su base se encuentra un pozo subterráneo de más de 60 metros de profundidad que garantiza agua incluso en los meses más secos. Su diseño aprovecha la ventilación y la iluminación naturales gracias a ventanas y torres cuidadosamente orientadas para captar el viento.
Por dentro, la decoración es sencilla pero elegante. Vanos abovedados, motivos geométricos y celosías de madera tallada reflejan la estética tradicional yemení. Cada estancia tenía un propósito concreto, desde recibir invitados hasta alojar a la familia, y todas se distribuyen de manera que combinan intimidad y apertura a la vez. Dar al-Hayar es mucho más que un palacio. Es un símbolo de realeza modesta y de vínculo espiritual con la tierra. El imán Yahya era conocido por su estilo de gobierno austero, y el palacio lo refleja a la perfección, imponente desde la distancia, pero acogedor por dentro. Hoy funciona como museo y atrae tanto a visitantes locales como extranjeros. Desde sus pisos superiores se abre una vista casi mágica sobre campos verdes, montañas lejanas y el ritmo apacible de la vida rural allá abajo. Para muchos yemeníes, Dar al-Hayar es un recordatorio orgulloso de su herencia. Ante nosotros aparece ahora la extraña isla de Socotra, un lugar tan singular que los científicos suelen llamarla las Galápagos del Océano Índico. En el corazón de esta isla se extiende la meseta de Diksam, un vasto altiplano célebre por sus paisajes casi surrealistas y sus especies únicas en el mundo. Esta meseta es el hogar más conocido del árbol de sangre de drago, una planta que parece salida de una novela fantástica. El árbol de drago tiene un tronco grueso y una copa en forma de sombrilla, pero su rasgo más asombroso es su savia roja, conocida históricamente como sangre de drago. Esta resina se ha utilizado durante milenios como medicina, como tinte, como incienso e incluso en rituales antiguos. Los habitantes de la isla creen que posee propiedades curativas y sigue siendo hoy un recurso valioso para la medicina tradicional. Estos árboles crecen despacio y pueden vivir cientos de años. La propia meseta de Diksam es un lugar de contrastes sobrecogedores. Sobre formaciones calizas dentadas y valles tallados por ríos antiguos se extiende un cielo interminable. Aquí viven pastores, en su mayoría de comunidades beduinas autóctonas, que llevan a pastar cabras y ganado. Las creencias culturales en Socotra describen a menudo los árboles de drago como guardianes espirituales. Algunas leyendas cuentan que marcan los lugares donde antiguamente los dragones derramaron su sangre tras el combate. Otras sostienen que los árboles se comunican con las estrellas. Sea mito o sea ecología, estos árboles forman parte inseparable de la identidad de la isla, y protegerlos no es solo salvar una especie, es proteger un paisaje que siempre ha vivido un poco al margen del resto del mundo. En Socotra llegamos ahora a uno de sus rincones más impresionantes, las montañas de Hagir. No son solo una maravilla geológica, sino la verdadera fuente de vida para los ecosistemas de la isla. De sus laderas nacen muchos de los manantiales y ríos de agua dulce de Socotra. Durante la temporada de lluvias, las nubes envuelven las cumbres y alimentan los acuíferos subterráneos, que abastecen de agua a plantas, animales y aldeas en las tierras bajas. Cascadas como la de Dirjur descienden por rocas cubiertas de musgo, creando exuberantes oasis verdes en medio de la tierra seca. Para los habitantes de Socotra, las montañas de Hagir son mucho más que un paisaje, son sagradas. Muchos creen que en ellas habitan espíritus que protegen la isla, y a esas cumbres se dirigen con frecuencia rituales y plegarias, sobre todo en tiempos de sequía o de enfermedad. Los ancianos hablan de cuevas donde se ocultan pinturas antiguas y de espíritus que solo se dejan ver entre la niebla. Las montañas también moldean la cultura. Muchos de los asentamientos más antiguos de la isla se levantan a sus pies, y el ritmo de la vida cotidiana sigue el humor cambiante de las alturas. Cuando el sol se alza y proyecta sombras sobre las cumbres, los habitantes comienzan su jornada recogiendo agua, cuidando de los animales, contando historias que pasan de generación en generación. Las montañas de Hagir son la columna vertebral de Socotra, no solo en lo físico, sino también en lo espiritual. Guardan el tiempo, la memoria y un vínculo silencioso entre las personas y su tierra. Más adelante se abre el cañón de Calizán y cerca de él la playa de Airer, donde el agua y la arena finalmente se encuentran. Este cañón, formado a lo largo de millones de años por la erosión del agua subterránea, se abre paso entre colinas calizas con curvas suaves y paredes escarpadas. Durante la temporada de lluvias, el agua fluye por su interior como un arroyo oculto, esculpiendo canales profundos y pozas naturales.
Las paredes del cañón están salpicadas de pequeñas cuevas y teñidas de tonos beige, óxido y gris. La vegetación se aferra a los bordes y las aves anidan en sus grietas. Caminar por este cañón es como recorrer un pasadizo secreto entre la tierra y el cielo. La luz entra en haces estrechos y el sonido se amortigua entre las paredes de piedra. Justo después de Calizán aparece la playa de Airer, un lugar donde un manantial de agua dulce desemboca directamente en el océano, creando una rara zona de aguas salobres donde conviven distintas especies de peces y plantas. La playa está bordeada de dunas de un blanco intenso y aguas turquesas, lo que la convierte en un lugar muy querido para el descanso y la pesca entre los habitantes de la zona. Airer es además uno de los pocos lugares que quedan en Socotra donde anidan las tortugas verdes marinas. Entre junio y septiembre, estas tortugas regresan a la misma playa donde nacieron para poner sus huevos. Aunque en Calizán y en Airer no hay templos ni monumentos, ambos lugares hablan del sosiego de la naturaleza. Hay algo casi sagrado en la manera en que el agua acaricia las piedras y en cómo las tortugas siempre encuentran el camino de vuelta a casa. Nuestro viaje por Yemen llega a su fin y nos detenemos en uno de los lugares más serenos y luminosos de todo el recorrido, la playa de Shuab. Esta cala apartada, en la costa de Socotra, es conocida no solo por su belleza, sino por un espectáculo que se repite cada día en sus aguas. Cada mañana, cuando el sol asoma sobre el horizonte, bancos de delfines giradores se acercan a la orilla. Saltan, giran sobre sí mismos y chapotean en las aguas poco profundas, desplegando piruetas acrobáticas que han hecho que a este lugar se le conozca como la danza de los delfines. Para los habitantes de la zona no se trata solo de un fenómeno natural, sino de una señal, un buen augurio. Muchos creen que anuncia un día favorable, y los pescadores suelen interpretar la aparición de los delfines como una promesa de mar en calma. La propia playa es de arena blanca, limpia y suave. El agua es tan transparente que se distingue el fondo marino, y no hay ni rastro de construcciones. Los arrecifes de coral cercanos albergan una gran variedad de vida marina, entre ellos peces loro, meros y erizos de mar. A diferencia de otras zonas de Yemen, la playa de Shuab ha permanecido relativamente al margen del turismo. No hay grandes complejos hoteleros, ni multitudes, ni ruido. Solo el compás de las olas y los saltos ocasionales de los delfines. Shuab no es tan espectacular ni tan legendaria como otros rincones de Yemen, pero tampoco lo necesita. Su belleza está en la sencillez, en el recordatorio de que a veces la paz y el asombro no vienen de los mitos ni de los monumentos, sino de las imágenes más simples de la naturaleza. Lo que acaban de recorrer es otra cara de Yemen, esa de la que casi nunca se habla en el resto del mundo. Aquí, cada montaña, cada ciudad, cada ráfaga de viento guarda una historia más antigua que la memoria misma. No es solo un viaje, es la posibilidad de acercarse a algo más profundo, a esa belleza que casi siempre solo llega hasta nosotros a través de las noticias, y casi nunca a través de sus piedras, de su gente, de su silencio. Da que pensar, ¿verdad? ¿Cuánto de un lugar queda reducido a un titular y cuánto se pierde entre medias? Quizá valga la pena preguntarse qué otros rincones del mundo llevamos años juzgando sin haberlos mirado de verdad. Porque Yemen no es un planeta lejano ni ajeno. Es parte de este mismo mundo que compartimos y merece ser conocido por algo más que por sus guerras.